Pues un gusto estar por acá y también estamos aquí en el enlace con los colegas de informática musical de la Facultad de Música. Creo que está muy bueno y es muy importante hacer este tipo de intercambios. Les voy a platicar hoy, les comparto la pantalla, una pequeña presentación de apoyo. Eh, Déjenme ver dónde quedó. Está. Les comparto en un momento la pantalla para tener un pequeño apoyo visual, pero antes de eso, pues les quiero comentar la idea de la charla de hoy. Yo entiendo que la clase que tienen por allá está vinculada con paisaje sonoro, ¿cierto? Eh, entonces quise adaptar un trabajo que estoy haciendo actualmente para focalizar cuestiones relacionadas con el paisaje sonoro. Una breve introducción, porque acá no hemos visto todavía el tema, y también pues para contarles un poquito allá de Costa Rica del enfoque que yo tengo. Yo entiendo el paisaje sonoro como un enfoque de creación e investigación eh, que parte del uso de grabaciones de campo, ¿de acuerdo? Para poder en una primera instancia investigar la escucha. Es una práctica que empezó a darse por allá de los años 70, primero en Canadá y después se fue expandiendo a diferentes lugares, donde a partir de escuchar el entorno sonoro empezamos a entender cosas de la realidad circundante. A partir del paisaje sonoro se da una línea de investigación social, antropológica, sociológica, relacionada con la escucha atenta del entorno, la grabaciones sociales, culturales, y por otro lado hay otra línea muy fuerte que tiene que ver con la composición de paisajes sonoros, la creación musical, el crear obras a partir de grabaciones de campo. Y estas grabaciones pues se pueden hacer en espacios públicos, se pueden hacer en espacios, digamos, cerrados, se pueden hacer incluso en espacios virtuales, pero la medida en que sean grabaciones que se toman, entre comillas, del mundo real, que no son hechas a través de síntesis, eh, sino a través de grabación fonográfica, pues podríamos considerarla como un material útil para el paisaje sonoro. Esto así de una manera muy amplia y sin problematizar demasiado, ¿no? Entonces yo les voy a platicar hoy de un proyecto que puede ser pensado como un proyecto de paisaje sonoro, pero yo titulé, y ahorita sí ya les comparto la presentación, esto como paisaje sonoro de la intimidad, porque en realidad lo que se está haciendo aquí, las grabaciones de campo de las que les voy a hablar ahora, tienen que ver con archivos sonoros íntimos que las personas compartieron y que tenían como finalidad entender un fenómeno social, que en este caso pues, es la pandemia. Creo que todas y todos quienes estamos aquí nos atravesó la pandemia de alguna manera. De entrada, acá en la facultad perdimos 2 años y medio de clases presenciales. No sé allá en Costa Rica cómo lo vivieron, pero acá sí fue así casi 3 años. Eh, y bueno, vidas, fallecimientos, enfermedades, aislamientos, desplazamientos, migración, pérdida de trabajo, un montón de situaciones que en mayor o menor medida vivimos muchas de las personas que estamos aquí. Entonces, pues de lo que voy a platicar es un poco de esto, de cómo el paisaje sonoro puede también permitirnos adentrarnos en una discusión sobre cómo se vive un fenómeno social desde el espacio a la intimidad y cómo desde ahí podemos también repensar tanto la investigación como la creación. O sea, eso es como muy a grandes rasgos. Mi intención es ser ágil en la charla para poder tener espacio de conversación. Déjenme ver, son las 10:25, entonces voy a tratar de estar como pendiente del tiempo para no excederme demasiado y poder también escuchar la pieza completa, ¿no? Entonces, bueno. Lo primero que yo quería como colocar aquí como una idea para que la conversemos es la idea que el paisaje sonoro es una práctica que tiene tres grandes vertientes, ¿no? Puede tener más, tal vez para algunos tenga menos, pero pues esta es la postura que yo les estoy compartiendo, ¿no? Por un lado, pues una vertiente de creación, donde a través de estas grabaciones de campo, pues estamos creando música y eso nos permite, pues, adentrarnos a la creatividad de maneras bien distintas, ¿no? Muchas veces buscamos grabaciones sonoras
porque los materiales nos parecen bien interesantes acústicamente, ¿no? No sé, salimos a la calle con una grabadora y buscamos sonidos que nos parezcan atractivos. O después, ya que tenemos las grabaciones, empezamos a hacer un montón de edición de audio para lograr cosas que nos gusten. Pero hay otra vertiente que tiene que ver con la investigación, que es un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, cuando nosotros grabamos, escuchamos, trabajamos el audio para tener algún tipo de información sobre un entorno social, sobre una dinámica cultural, pues ya estamos en un terreno que no se limita única y exclusivamente a cuestiones estéticas, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí, Mary, que es etnomusicólogo, no sé si tú has trabajado con grabaciones sonoras, ¿no? Para tus investigaciones. Pues sí, bueno, buenos días. Como dice el profe, yo soy el único etnomusicólogo en una clase de compositores. Y pues sí, nosotros llevamos dos materias este semestre y de aquí para acá, que son análisis etnomusicológico y transcripción musical. Y lo que hacemos es grabaciones, ya sea de campo o incluso piezas ya hechas, las procesamos mediante un software y pues obtenemos desde métrica rítmica hasta pues motivos, buscamos coincidencias, o sea, básicamente nos entrenan en el uso del software porque ya cada quien lo puede utilizar para lo que quiera en sus investigaciones y creo que es una herramienta bastante útil. Claro, en este caso las grabaciones no se piensan como composiciones musicales, sino como documentos, ¿no? Que nos pueden dar información de distinto índole. Pero también hay otra dimensión que es la de la escucha atenta. O sea, muchas veces no se trata propiamente de buscar información ni tampoco de crear música, sino también de pensar el paisaje sonoro como una práctica de sensibilización de la escucha. O sea, ¿qué implica o sea, poder contemplar el entorno, escuchar lo que ocurre, sin que necesariamente tengamos un fin de investigación específica, ¿no? O sea, también es una manera de relacionarnos distinto con el mundo, ¿no? Entonces, pues estos tres ejes tienen que ver con el ejercicio que les voy a contar. Y pues les quiero lanzar aquí algunas preguntas que igual las podemos comentar ya que yo termino la exposición. O sea, ¿qué es lo que se puede escuchar en una grabación? Si vamos a grabar música para después hacer una transcripción de ritmo, métrica, alturas, pues es una cosa, ¿no? Pero si de repente empezamos a poner atención en los ruidos que hay alrededor, en aquellas cosas que en principio no son información, entre comillas, útil, si ponemos atención en eso que no era el enfoque de nuestra grabación originalmente, empiezan a surgir otras dimensiones que a veces nos sorprenden, ¿no? También una pregunta es cómo abordo de manera creativa el trabajo con archivos de sonido. O sea, ¿qué tipo de cosas puedo hacer? Por ejemplo, ¿cuándo es mejor editar los sonidos y cuándo es mejor dejarlos sin modificar, ¿no? Cosas que tanto a nivel creativo como a nivel investigativo pueden tener cierta relevancia. Y bueno, esto me lleva también a hacer un comentario sobre el dilema de la creación en contextos de investigación. Yo sé que varias de las personas que están ahí escuchándonos en Costa Rica no estudian propiamente música, por lo que Otto me comentaba, pero están ahorita estudiando una práctica sonora que puede tener que ver también con distintos centros de investigación. De hecho, me gustaría que ya que termine la exposición, pues algunos nos puedan comentar un poquito qué relación tienen con el paisaje sonoro y con las prácticas, para ver también cómo, pues esto cobra relevancias distintas para personas que tienen distintas actividades, ¿no? Formaciones, intereses, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el entorno de las academias, que pueden ser academias tanto de sociología o de urbanismo o comunicación como de música, pues qué formatos de investigación tienen más peso, ¿no? O sea, ahorita en academias de música nos ha preocupado mucho pensar en investigación artística, donde a veces no se trata de escribir grandes tratados, ¿no? Ustedes aquí vieron que hace un par de años hubo una reforma en las opciones de titulación que justamente buscaba eso, o sea, por lo menos poner ahí un signo de interrogación, ¿no? En qué cosas estamos ponderando al momento de evaluar. Y pues no sé, me interesa saber cómo lo viven allá en Costa Rica, ¿no? También otra pregunta que a mí me surge es cómo hacer convivir distintos registros de exploración que pertenecen a ámbitos diferentes de la experiencia. O sea, por ejemplo, el registro verbal de la escritura, con el registro musical, con el registro, por ejemplo, de la danza, de la pintura, de la fotografía. O sea, cómo hacemos que todos estos registros del saber, del conocimiento, puedan convivir en un trabajo. Y pues estas ideas se relacionan ya con un tercer tema, y ya con esto doy paso a platicarles del proyecto, que son
es un tema que a mí me ha interesado especialmente en los últimos años, que son las consideraciones tanto artísticas como antropológicas sobre la voz grabada, ¿no? Entonces quiero compartir 4 ideas que han sido importantes y que contextualizan ya el proyecto del que les voy a platicar, ¿no? La primera idea es que la voz desborda, pero no excluye las capacidades expresivas del lenguaje verbal. O sea, cuando yo hablo, pues hay un nivel de lenguaje verbal, ¿no? Yo les estoy diciendo ciertas ideas, ustedes me escuchan, algunas les interesan, otras no, pero están entendiendo palabras que comunican ideas, ¿no? Pero hay otras dimensiones en mi comunicación, ¿no? Por ejemplo, les estoy transmitiendo un timbre de voz, ¿no? Les estoy transmitiendo o tranquilidad o preocupación, les estoy diciendo que posiblemente yo soy un hombre cisgénero, les estoy diciendo que para la gente de Costa Rica es evidente un acento que nosotros tal vez no escuchamos tanto porque pues, lo tenemos más naturalizado, pero para la gente de Costa Rica les estoy diciendo que soy mexicano, ¿no? Que hablo como mexicano, y así. Hay un montón de capas discursivas que están en la voz más allá de las palabras, ¿no? Y estas capas muchas veces pueden haber asociadas del afecto, la sensación y el deseo, ¿no? También que la voz puede manifestar aspectos de nuestro ser, lo que les decía, ¿no? Que si soy hombre o mujer, o no binario, que si soy mexicano, costarricense, o argentino, o francés, o estadounidense, que si tengo gripa, o que si estoy cansado, o sea, todas estas cuestiones pueden transmitirse a través de la voz, ¿no? Pero también la voz no se limita al ámbito del individuo, sino que tiene un entorno social, ¿no? O sea, el hecho de que ciertas personas puedan hablar y otras personas no, pues tiene que ver con dinámicas de poder en torno a la voz, ¿no? O sea, ahorita estamos en un salón donde una persona está hablando y las demás personas no. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué tipo de vocalidad hay aquí? La voz del profesor, la voz del estudiante, la voz de quien está en otro país, la voz que media a través de Zoom. Y si ahorita entraba la directora, pues todos nos tenemos que quedar callados porque es la autoridad de la facultad y pues yo tendría que detener mi exposición para escuchar la voz de la autoridad que por alguna razón está aquí. La voz con tapabocas y la voz sin tapabocas, por ejemplo, ¿no? O sea, un montón de cuestiones donde la voz también habla de sociedad. O esto, un acento regional de un país como México o Costa Rica, pues es una voz social, colectiva. O sea, todos nosotros, para quienes nos escuchan en Costa Rica, hablamos más o menos igual, ¿no? Aunque entre nosotros escuchamos un chorro de noticias, ¿no? Y pues finalmente la idea de que las grabaciones de voz pueden transmitir muchos más elementos que el mensaje meramente semántico de las palabras. O sea, ¿cómo se lleva todo esto al tema de las grabaciones de voz? Entonces, pues ya con toda esa contextualización, les platico del proyecto que me gustaría poner en tela de discusión, ¿no? Les quiero hacer una advertencia inicial, porque va a ser muy evidente, y una disculpa con esto, pero esto que les voy a mostrar es una pieza cuadrafónica, que la he estado mezclando cuadrafónicamente, e hice como una exportación estéreo, pero no funcionó del todo bien. Entonces, la mezcla es un poco confusa en varias partes. Igual creo que hasta puede dar para enfatizar partes de la discusión que estamos teniendo, pero ya que se termine la mezcla cuadrafónica, igual les puedo hacer llegar otros si les interesa como una mezcla ya estéreo bien trabajada, porque ahorita sí pensé que me daría tiempo de trabajarla, pero como el concierto lo tenemos ya muy pronto, sí tuve que enfocarme en la versión cuadrafónica ahora, ¿no? Entonces, como estamos escuchando estéreo tanto en Costa Rica como aquí, pues sí, sí hay una versión más o menos que media, pero no se escucha del todo bien todo el tiempo, ¿no? Entonces, nada más quería aclarar eso, pero igual lo pongo también como algo que podemos discutir, ¿no? O sea, ahora sí que hacer de la contingencia también ocasión para discutir otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, les cuento un poco de este proyecto. Esta es una investigación que me pidieron hace algunos meses para un libro de estudios sensoriales. ¿Qué son los estudios sensoriales? Es un campo de estudio que se ha venido trabajando. No sé, quizás alguien por allá en Costa Rica esté vinculado con esto, pero acá en México se ha dado mucho a partir de gente que estudia antropología, sociología, sobre todo. En musicología hay algunos que lo trabajan, pero aquí en la FAM que yo sepa no están muy presentes. ¿Tú tienes familiaridad? ¿No? No, ¿Alguien no. tiene familiaridad? ¿Ha escuchado que alguien en una clase le hablan de estudios sensoriales?
Por allá en Costa Rica puede levantar la mano si alguien conoce algo de esto de los estudios sensoriales. No, es como... Pues les cuento brevemente, lo que quieren investigar las personas que están en este campo es cómo podemos entender la cultura a través de los sentidos y cómo podemos entender los sentidos desde un enfoque cultural. Les pongo un ejemplo, ¿no? Una investigadora griega que se llama Nadia Serematakis tiene un estudio sobre el sabor de los duraznos. Entonces ella cuenta que en la región de Grecia donde ella pertenece existía un durazno que tiene un sabor muy particular que desapareció del mercado, porque empezaron a llegar los duraznos gringos, duraznos importados de otros lugares, y entonces hay un desplazamiento y ese sabor desaparece. Y ella empieza a entrevistar gente como etnógrafa, a hacer trabajo etnográfico, y empieza a descubrir cuándo es que la gente recuerda la última vez que probó ese durazno, y a partir de esa exploración aparentemente trivial, empieza a entender un montón de cosas de cómo entra la irónica y globalización a reconfigurar una política de sabor, ¿no? Y se da cuenta de todos los platos que se hacían con ese durazno y cómo el hecho de que esos platos hayan desaparecido, se hayan transformado, empieza a tener un montón de implicaciones sociales que parecen totalmente triviales, pero cuando las empezamos a pensar, pues tienen mucha importancia, ¿no? Hay otra investigación que se hizo aquí en México, por algo sabido, que tiene que ver con cómo se vive la sexualidad en la adolescencia, los jóvenes entre 17 y 20 años. No sé si alguno de ustedes todavía estemos cerrando, pero cómo se vive desde lo sensible, ¿no? Entonces ella empieza a entrevistar gente, pues que están como en el despertar sexual y pues cómo viven las sensaciones, ¿no? El sudor, el olor, el sabor, el tacto, y a partir de ahí pues empieza a desmontar un montón de mitos sobre lo que es la sexualidad adolescente o juvenil, ¿no? Pero lo interesante son estos métodos de investigación que parten de cuestionar lo sensible, ¿no? De cuestionar cómo percibimos sensorialmente. Sí. Perdón, profe, es que ahorita que lo mencionó, sí, justamente es que, bueno, nuestra maestra de teoría antropológica es nueva aquí en la facultad y ella es la directora de la carrera de etnografía en la ENA y justamente su tesis de doctorado fue sobre, porque ella dice que nosotros sabores lo podemos reducir a dulce, salado, amargo, ácido, 4 o 5, y en comunidades de la Huasteca hidalguense tienen como 27 maneras distintas de referirse a ciertos sabores y no nos ha platicado más, pero ahorita que lo menciona, esa fue su tesis de doctorado. Entonces, bueno, la de maestría, porque está haciendo la de doctorado y ella es la que ha trabajado eso. Posiblemente esté trabajando con gente de este grupo de estudios sensoriales, ¿no? Porque es el tipo de cosas que les interesa. Entonces, bueno, en ese contexto, a mí me invitaron a hacer una contribución a un libro sobre la dimensión sensorial de la pandemia de COVID-19. Este es un libro académico que están organizando allá en este grupo, y me dijeron, oye, a ti que te gusta el sonido y que haces cosas de paisaje sonoro y de investigación sonora, pues aviéntate un artículo de investigación sobre la dimensión sonora de la pandemia, desde este enfoque. Y dije, está súper bien. Entonces lo que yo tengo que hacer primero es un proceso sensorial, ¿no? Y tengo que empezar a trabajar con archivos sonoros y escuchar, porque pues teorizar sobre esto sin llevarlo a la práctica como que no era tan interesante. Además, pues me estaban pidiendo justo eso, una contribución desde lo sensible. Entonces, ahí es donde nació este proyecto, que yo lo que hice fue que convoqué a 10 personas cercanas y les pedí que exploraran sus archivos personales para conseguir grabaciones de voz. Eh, pues podían ser mensajes de voz de WhatsApp, de Telegram. Algunos me mandaron diarios de voz, que resulta que no sé si alguno hizo eso, pero como que de repente se sentían mal en el aislamiento, o les pasaba algo bonito, o se emocionaban por algo, y hacían mensajes de voz en su celular, pero como a manera de un diario, ¿no? Y resulta que es una práctica que 3 personas de las 10 me dijeron que tuvieron, ¿no? Otras personas tenían exámenes o eventos grabados en línea y podían extraer el audio. Entonces, el caso es que tenían que elegir hasta 9 minutos, máximo 9 minutos de grabaciones de voz de su paso por o sea, que hubieran sido durante su paso por la pandemia. Y después de eso yo hice un trabajo de edición y remezcla de esas grabaciones, que a ver, son grabaciones hechas con los dispositivos celulares en la calle, o sea, no, justo por eso les planteaba estas preguntas de
pues qué dejar fuera y qué dejar dentro, ¿no? Porque además, conforme yo fui escuchando las grabaciones, pues fui decidiendo que las quería alterar lo menos posible, o sea, casi que solo normalizar volúmenes y cosas así, pero traté de no meterles filtros, de no quitar ruidos, porque me di cuenta que toda esa información era muy valiosa para entender justo cómo habíamos vivido la pandemia. O sea, no era lo mismo una grabación que se hacía en un espacio cerrado a una que se hacía en la calle. Se oían coches o no se oían coches, se oían pájaros, todas esas cosas que se pueden escuchar nos decían mucho de cómo vivió la gente el paso por la pandemia, ¿no? Entonces, a partir de eso hice esta pieza musical que también se considera como una investigación desde el arte, que investiga la experiencia pandémica desde el espacio de intimidad y sobre todo desde la voz propia, ¿no? Porque son grabaciones que mucha gente hizo a solas, que hizo en espacios donde nadie la estaba escuchando y que hablan de cosas muy íntimas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las llevamos a una escucha pública? Entonces, bueno, antes de contarles algunas de las conclusiones que saqué, me gustaría en este momento compartir la pieza, solamente pues aclarando esto, y creo que para una cuestión de entre dejarles interés y tener más tiempo para conversar, les propongo que vamos a escuchar la mitad de la pieza, no la vamos a oír completa, para que ganar algunos minutos para poder conversar, pero también pues para dejarles ahí también a su imaginación por donde creen que podría haber seguido, ¿no? Entonces, Otto, voy a compartir audio en estéreo. Perfecto. Igual una aclaración importante. Eh, en realidad no es que yo le haya pedido a la gente grabar, sino más bien les pedí que buscaran los archivos que habían grabado, ¿no? Pues este es un dato interesante porque las grabaciones no se hicieron pensando que fuera a tener una escucha pública, y pues también creo que eso implica una cuestión ética, ¿no? De cómo uno, como en este caso compositor, investigador, te posicionas frente a un documento que no fue originalmente pensado para mostrarse públicamente, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir solo audio y de hecho les propongo que voy a apagar también la cámara y obviamente el micrófono para tratar de darle a la transmisión del audio el mayor. Viernes, no, domingo 13 de septiembre del 2020. Decidí que en lugar de escribir y llevar diarios escritos como lo hacía hace algunos años, me gustaría hablar y grabar con mi voz. Martes 15 de septiembre, pues un diario oral, 2020, un diario sonoro. Pensamientos son como en este momento cerca de las 9, pues un diario, 21 minutos de la mañana. Miércoles 16 de septiembre. Yo accionara tengo 2020. Entonces me molesta. Como la tercera una acción viene una acción. El día de hoy está por atrás, empezaba el día y estaba aterrorizado. En este momento me siento listo, el sol y siento para mí un día perdido, era como todo ese pavor si lo este hombre, todo ese sueño. Ahora las cosas yo lo considero tirado a la basura. Están tan de flor de rosa. Ahora me despierto y para mí el día está compuesto de un montón de estímulos, de problemas, cosas que no pueden mucho tiempo. Y yo soy solo yo, pero he sentado las bases para cristiano, guerrero, no sé, de estos estímulos. De hecho estoy pensando en mucho miedo, la verdad, qué va a pasar después de todo, pues me volví tan esta crisis no sé si llamarlo crisis existencial. Porque he estado muy cómodo. Sábado 19 de septiembre del 2020. Se supone que no lo podemos llamar así. También te quiero mucho, bonito. Ahora tengo que cambiar. Pues el día de hoy. Te encanta cuando estoy dormida. Hoy el día una Tengo que trabajar. Oye, me preguntabas. Estás ahorita en casa de aquí con Tabo, ¿no? Al final sí que ya lo examen. Voy a ir a cenar y me preguntabas si querían ir a Me renuncié porque se complicaba demasiado y tampoco me dejaba. Pues ya no hice nada de comer y sabía, pero después pensé en renunciar más bien en examen final, pero la verdad es que no la ganas. tengo hambre ya. Ahora te cuento. Quieto.
pero también quería, bueno, me gustaría ver. Como que las semanas previas. Estoy proponiendo un proyecto de investigación a través de las artes en torno a la voz procesada. Mi objetivo es hacer una serie de 4 piezas cortas que estén en diálogo directo con un trabajo de investigación generado a partir de la pregunta. ¿Es posible que desde la composición de música enfocada en el procesamiento electrónico y digital de la voz se puedan proponer formas más inclusivas y colectivas de cantar que las que se proponen desde la Lo que figura quiero de lo es musical retratar el presente. y estereotipado que estandariza la No, en realidad no quiero retratarlo. que tenemos Lo en que la hace música. falta es que Investigación dejemos de busca pensar adaptar en... las composiciones y responder a la pregunta central guiándose por otra serie de preguntas. Lo que hace falta es que dejemos de pensar tanto en el pasado o en el futuro. ¿Y con qué fines? ¿Qué papel ocupa Mi el obra se va a proceso concentrar del desarrollo de las en estar en el presente. Es una ventana al presente. Este día, esta hora, este momento. Es peligroso Es lo que separar estamos viendo. completamente una voz del cuerpo que la genera y como concepto En mi hay presente voz, cómo nos ayuda a entendernos como cuerpos transtextuales. todo es muy rápido. La idea de generar un trabajo de este tipo En mi surge de presente mi todo preocupación de es escuchar cómo las macroindustrias musicales suelen generar este tipo de identidades superficial, frívolo, poco poco atento. No sé por qué estoy diciendo esto. Y me di cuenta que iba a ser una batalla difícil para yo poder conseguir mis cosas y lo está haciendo. Y lo sigue haciendo. Ustedes ya se arreglaron de cada escena. Bueno, en sí lo que quiero hacer es hacer una obra que retrate el presente y que muestre todos estos detalles que vemos, que yo veo, al menos por un minuto detenerse. Lo que quiero es capturar el presente, solo un minuto del presente. Es capturar un minuto de lo que mis ojos están viendo en este momento, y eso me obliga a mí mismo a detenerme, a observar, a escuchar. Entonces, pues este trabajo lo que va a hacer es eso: situarse en el presente. Es una ventana al tiempo. Y es una especie de juego, porque quien sea que lo vea, cualquier persona que lo vea, va a estar en un momento futuro. Entonces ese momento presente pues va, en realidad, o sea, se convierte en un pasado. Quizás hablar y grabar. Yo no quiero continuar así. Será un buen ejercicio para... Desde hace tiempo digo, ya no quiero, pero... No he hecho nada mismo. Después de todo, seriamente, para cambiar mi vida. Algo se materializa. Entonces, las palabras. Me pregunto si grabando mi voz en este momento podría ser entonces el viraje que necesito en mi vida. Ahora me voy a dormir y me pregunto si otro día si pido y ruego. Hay esperanza para mí, a Dios. Al decir eso, pues quiere decir que no tengo fe, que me dé la fe y la fuerza para partir de este momento, generar los cambios que necesito en mi vida para poder encontrarme conmigo mismo, para ser ese hombre al que naturalmente estoy llamado a ser. Dados los tiempos y que los dos grupos están como nutridos, creo que con lo que se ha dicho hasta ahora podría ser
como buen material para abrir una discusión en torno a, pues, qué escuchamos o qué relación, pues, si les pasó algo al escuchar esto, si tienen alguna reacción, sobre todo pensando en esta pregunta, ¿no? De qué nos dice este ejercicio de escuchar estas voces que vienen de la intimidad en un paisaje sonoro creado por una tercera persona, donde hay una pregunta latente de cómo se vivió la pandemia desde la dimensión afectiva e íntima, ¿no? Porque una de las cosas que yo quería, pues, discutir en el artículo que surgió de esto es qué hay de la pandemia más allá de los datos, ¿no? Más allá de las cifras, más allá de cuántas personas han fallecido, cuántas personas se han desplazado, cuántas personas perdieron su trabajo, cuántas personas dejaron de estudiar, cuántas personas se enfermaron, quiénes de nosotros enfermamos. Ponemos una estadística, ¿no? de números, pero un poco yo algo que me preguntaba en el artículo es, pues cuando alguien haga la historia de la pandemia de 2019, 20, 21, 22, o sea, ¿quién va a dar cuenta, ¿no? de la persona que estaba feliz porque hizo su examen de titulación, ¿no? O sea, ¿quién va a dar cuenta? Perdón, ¿puedo tomar unas fotos de que me piden así de rápido, sí. ¿Quién va a dar cuenta de la persona que se peleó con su pareja? ¿Quién va a dar cuenta de la persona que estaba llorando? No sabemos por qué, pero podemos suponer ideas. O sea, ¿quién va a hablar de todas esas dimensiones y qué implica escucharlas, ¿no? Y escuchar estas ventanitas a la intimidad y qué implica hacer con esto una pieza sonora, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo quisiera dejar mi exposición ahora acá.